Hola hijos de toda su recontra repujada madre, yo soy el anti-reggaetón 2009 alias el Wither, fan 01 alias el puto virgen de los cojones y hoy vengo a enseñarles mi pinche verga cajijujajajujgeng. No se crean culeros, los ando calando nomás, les voy a mostrar el putísimo iceberga más duro que habrán visto en su puta vida cabrones. Bueno chao, me despido, yo soy el puto antinegros 2030, se lavan el jundillo hediondo a cagada. Stop this pain tonight. Don't waste your time on me. You're already the voice inside my head. Un iceberg es una imagen barra gráfica, barra organizador, barra sepa su puta madre que más. Y es un formato en el que se recopilan datos o puntos nombrados con palabras clave acerca de un tema en cuestión que se quiere abordar. Un iceberg se compone de varios niveles donde normalmente en los primeros puntos se agrupan los datos más generales o conocidos, mientras que a medida que bajas de nivel aparecerán los puntos más desconocidos, bizarros o extravagantes. En el video de hoy he creado un iceberg recopilando los datos que me parecieron más interesantes, rebuscados y recónditos que puedo encontrar acerca de esta singular banda conocida como Nunca Jamás. Con ayuda de mi panita la Karen fuimos llenando los 5 niveles de este formato. Tengan en cuenta que incluso para esta era los datos que encontramos son muy superficiales para la cantidad de historia y lore que tiene esta banda y que probablemente no vayamos a saber de ella en un largo tiempo, o quizás nunca, jamás. Sin meterle tanto palabrerío y explicaciones innecesarias, vamos con el pinche iceberg de una vez. Llévame de una vez, aunque quiero seguir sufriendo más. Si solo me acuerdo y vuelvo a llorar, ya no tengo vida. ¡Qué introducción épica!, ¿no? Épica, épica, épica de glorias y orgasmos sexuales talla triple X, Galactic Class manda huevo. Nunca Jamás es una banda de rock del estado de Sonora, México. Específicamente de Ciudad Obregón, una ciudad igual de peculiar que la mera existencia de esta banda. Nunca Jamás es conocida principalmente por su sonido y mezcla de géneros que al principio no parecerían estar relacionados, como lo es la banda y el regional mexicano con un rock alternativo, de una manera sorpresivamente orgánica. Esta extraña fusión se le nombró como rock agropecuario. Y es un concepto con el que experimentaron desde sus inicios, del cual hablaremos más adelante. Un canal barker es una forma de señalización digital que opera como un canal de televisión y se compone íntegramente de promoción de ventas y publicidad, generalmente promocionando diversas características del servicio que transmite el canal. El nombre deriva del barker clown, quien se situaba fuera del circo y gritaba a los transeúntes para animarlos a entrar a ver el entretenimiento que ofrecía la atracción. Diversos canales de televisión, si no es que todos, cuentan con un canal del tipo barker en el que transmiten sus propios anuncios, pero también el de otras compañías o patrocinadores. Aquí es donde entra Megacable, ahora conocida como Mega, una compañía de televisión por cable que durante el auge de esta banda era igual de reconocida y popular en el norte del país especialmente. Esta compañía llegó a pasar y promocionar muchos de sus videoclips, esto los ayudó a atraer una gran cantidad de oyentes y fans nuevos a su música. Y realmente les funcionó, puede que haya sido de los sucesos más importantes para que esta banda diera un salto de la escena underground y se hiciese de un nombre reconocido en toda la escena del rock mexicano como se le conoce hoy en día. Nunca Jamás está compuesta por su vocalista, guitarrista y letrista, Omar Sainz, miembro fundador de la banda y líder de la misma. Pedro Verdez por otro lado está a cargo del bajo y coros, además de ser su segundo miembro fundador. Finalizando con César Bernal actualmente operando en la batería y percusiones. Este mismo es implementado completamente tras la salida de su quinto disco oficial Puro Chucky. Especialmente con los bateristas siempre han batallado y es otro punto que veremos más adelante. Alienígenas Ejidales es su podcast oficial, dedicado a hablar sobre casos extraños y paranormales, además de cubrir noticias acerca de estos temas conspiranoicos y bizarros. Actualmente cuenta con 151 episodios, aunque no han vuelto a transmitir otro episodio desde hace más de un año. Personalmente no he escuchado mucho este podcast, y siento que de aquí podría haber sacado un par de puntos más para el iceberg, pero realmente vale la pena escucharlo, sobre todo si eres fanático de esos temas, y en ocasiones para descubrir unos cuantos datos sobre la banda.
Fierro por la 300 es el cuarto disco oficial de la banda y creo que merece una mención dentro de este primer nivel, ya que es un punto muy importante dentro de la banda. En este disco establecen su sonido y es en este disco donde concretan esta fusión de rock agropecuario. De este disco destacó la canción Venimos del Desierto, que posteriormente también recibió un videoclip oficial. Esta canción se convirtió en la más popular de la banda, aclamada nacionalmente. Es una canción donde cantan con orgullo sobre Sonora y donde se habla mucho de su cultura, tradiciones y costumbres. Regresando al álbum en cuestión, es un disco donde proclaman al rock agropecuario como su principal género, pero no siempre se caracterizaron por este novedoso sonido, y es un tema que tocaremos en el nivel de abajo. Nunca Jamás siempre ha sido conocido principalmente gracias al rock agropecuario, pero no siempre hicieron esa música, ellos siempre han sido fanáticos del rock y el metal pesado, y aunque siempre fueron una banda de rock progresivo y rock pesado sonorenses, siempre intentaron ocultar o disimular sus raíces y ese acento característico del norte, pero los comentarios más comunes siempre eran precisamente sobre su acento y lo poco común que era escuchar el rock mexicano en la manera en la que Nunca Jamás lo interpretaba. En abril de 2016, Nunca Jamás fue invitado a participar en la 17ª edición del Festival de Música Vive Latino, en el que se presentaron artistas y bandas muy reconocidos como DLD, León Larregui, Natalia Lafourcade y Café Tacuba. De este festival tampoco se tiene mucha información sobre la cantidad de personas que asistieron, pero el ser invitado a participar en un festival de ese calibre fue una oportunidad enorme para la banda. Por parte del público, el recibimiento fue muy positivo. Desde sus inicios, Nunca Jamás ha tenido problemas con sus bateristas, los mismos han admitido que han llegado a tener hasta 10 bateristas distintos a lo largo de su historia, como Efrén Miranda, quien operó como baterista en parte del disco de Los Últimos Días, o Tony Bojórquez durante Bienvenida a la Noche, pero el principal baterista de la banda siempre había sido Max Arnold, quien ha participado en todos sus discos hasta Puro Chucky, donde finalmente fue relevado por César Bernal, quien anteriormente era encargado del sonido y la consola durante la grabación de los discos anteriores. Actualmente ese mismo trabajo de sonidista es ejercido por Max fuera de la banda. De esto se habla más a fondo en el episodio 137 de Alienígenas Ejidales, donde invitaron al ya mencionado Esta transición se fue dando a lo largo de la formación de la banda. En sus inicios recibían comentarios sobre la confusión que causaba el no saber qué chingados era lo que tocaban, si rock progresivo, punk rock, pop, o metal, etc. Especialmente el comentario de cercanos de adoptar un concepto o sonido propio que los establezca y los caracterice. Esto al principio no lo tomaron en serio, pero en sus primeros discos se intentaron acercar más al punk rock y hard rock. Para Bienvenida a la Noche ya tenían definido un sonido más asemejado al party rock, pero es cuando también continúan con esas maquetas de esa mezcla del rock con lo agropecuario, un género que, asimismo, también puede englobar muchas cosas. Finalmente, para Fierro por la 300 establecieron finalmente esa mezcla barra mutación del rock. Yo creo que lo más importante de esa madre es el concepto, güey. Siempre nos lo dijo un camarada. Güey, les hace falta un concepto, nos decía cuando recién hicimos el grupo. Es que ustedes tienen que hacer un concepto. Y nos lo decía de cura, pues. Pero nos lo decía de una manera que quién sabe si era en serio. Pero nosotros nos cagamos de risa y lo mandamos a la verga, pues. Y es que es muy difícil ver el rollo de que todos los artistas que funcionan tienen un concepto. Pues, o sea, regreso al mismo en Nirvana. No, esos vatos se visten como cualquier vato. Pues ese fue su pinche concepto, pues, a la verga. Me acuerdo que le enseñó un compa la rola, así como es, güey, está chilo, pero no sé qué verga tocan, dice a la verga, la chinga. Porque no sé si es un grupo de progresivo, o es un disco de pop, o es un disco de metal, o es un disco de qué chingados a la verga. Digo, ok, punto número 1, establece una identidad. Algo así. Luego el rollo del concepto siguió porque era cuando nos fuimos al DF y a donde quiera que llegábamos era un rollo así como, a la madre, qué curados están estos vatos, qué chistosos hablan, qué curados los modismos que tienen. Y como que empezó a brillar mucho ese pedo. Y la segunda, de que cuando nos juntábamos en la peda,
con los otros sonorenses, que ponías rolas de rock, y después del rock, allá que está todo mundo bien pedo, empezaban las cheras y las cumbias y la madre. Romper el tabú ese de por qué verga es el tabú, pues. Y así fue como empezó el rollo de, pues bueno, vamos haciendo el pinche concepto alrededor de ese, del regionalismo y todo ese rollo y esa madre. O sea, porque a mí siempre el pedo que me gustó que la música sea más ecléctica que la verga. Y a combinar el pedo, pues, del rock con el rollo del agropecuario, que el agropecuario puede ser 1000 cosas, es como, a la verga, pues ahí está la chingada. Ya es un concepto la chingada y puede estar mutando y mutando y mutando y ya nadie me la va a hacer de pedo. Sí, En una entrevista de Pepe Garza a Nunca Jamás, surgió una anécdota que tiene que ver con Fierro por la 300. Este álbum habla mucho del hogar y de estar lejos de esa tierra donde te sientes a gusto. En canciones como Extranjero en mi país o El Camino, se retrata este sentimiento de añoranza y nostalgia por volver a aquel lugar que llamamos hogar. Precisamente entre los integrantes este sentimiento era constante al vivir en el centro del país, donde las costumbres y tradiciones chocan demasiado. Además de otras experiencias que hablé en el punto pasado. Nuevamente en esa sesión se profundiza mucho más ese tema, por lo que los invito a escucharlo si les interesa. Para cerrar con este nivel tocaré un tema que como a mí al igual que muchos es interesante, la relación entre Max Arnold y César Bernal, sobre todo al básicamente haber reemplazado puestos en la banda. Siempre ha existido ese rumor entre ambos. La especulación de una rivalidad o enemistad entre ambos, en el mismo episodio de Alienígenas Ejidales, se toca el tema de esa supuesta rivalidad, donde los mismos admitían que no había odio o rivalidad entre ellos, hasta eso todos los involucrados en Nunca Jamás, llevan una fuerte amistad de años, o bueno, que verga sé yo últimamente. Seguramente has notado que en distintas plataformas podemos encontrar todos los álbumes publicados por la banda, pero no es así. El primer disco según las plataformas de streaming es Los Últimos Días, pero realmente este no es sino el segundo álbum de la banda. El primer álbum oficial de Nunca Jamás fue lanzado en 2007, autonombrado como Nunca Jamás, y es un disco que consta de 9 canciones. Este álbum solo está disponible para descargarse en su página web oficial. Al bajar entre su discografía encontramos dicho álbum debajo de Los Últimos Días, lanzado en 2010. Este disco no es muy conocido principalmente porque hay que ser un fan muy viejo de la banda, o muy curioso, así como yo. Este disco me sorprendió el sonido y por la calidad en cuanto a la producción de las letras y estructura de cada canción. Llévame un poco más lejos que ayer y hazme olvidar que hoy las cosas no fueron como quisiera. Tu recuerdo no es que lo haya borrado, solo lo guardo porque a veces me hace daño. Mi silencio no es indiferencia, es la paz antes del sueño. La tierra tiembla cuando estás aquí cerca y el cielo se cae a pedazos con todo y estrellas. La sangre que llama no quiere aguantar, el aire me intoxica de solo respirar y olvido que algunas historias se escribieron con tinta ajena y algunos momentos se encerraron con llaves que no poseo. Esta no es tristeza. Mano de Radio es un single lanzado en 2014 para una recopilación de rock alternativo en su 7ª edición. De esta compilación tampoco encontré información, ni de otras canciones creadas para el mismo. La canción nos relata la historia de un niño que nació con una radio por mano. Este niño era muy popular en toda fiesta ya que podía reproducir cualquier canción. Un día la radio dejó de variar y comenzó a reproducir siempre lo mismo, lo que hizo que él mismo se hartara de ello. Tras eso intentó amputarse esa mano o incluso contempló el suicidio ya que ya nada era como en su niñez. Asimismo el no recordar aquellas canciones que sonaban en su radio fue lo que le regresó la esperanza en que aún hubiera un futuro en esa monótona música que no dejaba de escuchar.
Esta canción es una interpretación de la monotonía y la repetitividad en la industria musical, es sobre todo un llamado a mutar y a reinventar la música constantemente, cosa que coincide bastante con el proceso en el que se encontraba la banda en ese momento. Madre es otro single lanzado en el Día de las Madres del 2016, y no tiene gran ciencia, es una canción en tributo a las mamás luchonas y chingonas de todos nosotros. Esta canción se escribió y se compuso para asemejarse al estilo de Freddie Mercury y más específicamente de Queen. Es una canción bastante simple a mi parecer, entiendo la poca atención que recibió, además de que tampoco la subieron a plataformas digitales, tan solo puedes encontrarla publicada en su Facebook y en YouTube. Esta es la penúltima canción del álbum Fierro por la 300, ya sé que lo he mencionado mucho ya, y espérense porque aún faltan unos cuantos puntos. La canción nos narra la historia de nuestro protagonista, que vive en un edificio de apartamentos, él está enamorado de su vecina, desafortunadamente su vecina no parece interesada o de plano ni siquiera sabe de su existencia, es por eso que decide acosarla, saboteando y cortándole distintos servicios como el agua, la luz, y hasta el gas. Al principio goza de ver a su amor platónico sufrir, a lo largo de la canción podemos notar su arrepentimiento y duda de si lo que hace está bien o mal para luego cuestionarse. Que piensas que soy un acosador, yo solo sé que estoy lleno de amor. Tal vez tengo el corazón herido, tal vez simplemente estoy aburrido. Esta canción está cargada tanto de humor como de misterio, no se nos aclaran dudas sobre qué pasó con la vecina, ella descubrió quién era el responsable. ¿El adorable vecino dejó de acosarla por su salud mental? La canción también nos pinta a nuestro protagonista desde la inocencia, excusándose con que es amor, o que puede estarlo haciendo simplemente por aburrimiento. Jamás Nunca es un proyecto musical separado de Nunca Jamás llevado por Omar Sainz, en su afán por explorar la diversidad en su música, así fue como revivió su antiguo proyecto, renombrándolo como Jamás Nunca, sí, muy original. El proyecto estuvo en constante desarrollo desde 2014 hasta 2021, cuando los temas creados fueron subidos a Spotify como un álbum, llamado A la orilla de la luz. Estas canciones son rock progresivo puro y duro, con riffs y solos rompeanos, letras poderosas y complejas como le gustan al buen Omar. Un disco que también vale la pena escuchar, sobre todo si eres fan del rock pesado como yo, o si eres un maldito apestoso, también como yo. Después de su primer disco, Nunca Jamás continuó haciendo canciones, haciendo EPs desde 2007 hasta 2011, todas con temática navideña. Se sabe de la existencia de 4 EPs distintos, la edición de 2007, 2008, 2010 y 2011. Y adivinen qué, tampoco está disponible en plataformas digitales, tan solo en su YouTube y en Facebook. Profundizaremos un poco más en estos más adelante. Para este punto no tengo casi nada de pruebas, ni siquiera nombre de canciones supuestamente perdidas, pero sí que hay indicios de que lo hubo. Para este punto me refiero sobre todo a los tracks de los EPs navideños, pues casi todo el EP de 2011 está desaparecido, contando únicamente con los tracks 4 y 5. Y se sabe de otra canción llamada De mi enamórate, por un comentario del quinto track del EP, aparentemente estos EPs completos estaban disponibles tanto en YouTube como en su página web, probablemente entre la discografía de la banda. Nunca Jamás se ha caracterizado por hacer canciones que hablen sobre Sonora y México, letras que retratan el cómo es vivir en una nación así. Pero no todo es tan bueno, y especialmente en Sonora un problema latente siempre será la violencia, la inseguridad y las constantes desapariciones. Esta canción habla precisamente de eso. Esta ciudad sin ti es la 7ª canción del disco Puro Chucky. La letra retrata la pena y el dolor por el que pasan los seres queridos de una chica, que desafortunadamente ha desaparecido. Es un sentimiento muy confuso, una persona tan cercana y querida, que de un día a otro desaparece sin dejar rastro, y como dice la canción. La ciudad se la ha tragado y nadie sabe cómo ha pasado, solo quien nos ha abandonado.
La canción va más allá, y especialmente en aquellos que están al tanto de la situación que se vive no solo en Sonora, sino en todo el país, saben que las desapariciones, especialmente entre jóvenes, es muy común, y es un problema que si de por sí ya era grave en el momento que se escribió esta canción, actualmente es ridículamente peor y 1000 veces más común. Es una situación muy lamentable, y lo peor es saber que muchas veces, aquellos que desaparecen repentinamente, jamás volverán a ver a su familia, amigos o conocidos. Es una cruda realidad que afrontar, y esta canción lo hace de una manera brillante. Ya vimos que a los plebes les gusta mucho hacer canciones sobre su hermoso país de origen, pero esto lleva así desde sus inicios como banda. La Nación de Caín es el cuarto track del disco homónimo. Esta nos cuenta básicamente la historia de México desde su conquista y su revolución hasta la evolución, o más bien involución, de la sociedad mexicana actual, comparando la época de la conquista con la actualidad, en la que seguimos matándonos y destruyéndonos entre nosotros. Citando los versos: No sé si somos tontos o malos, la nación de Caín. Bebemos la sangre de nuestros hermanos, la tele nos hace reír. Es por sobre todo una crítica de lo que se ha transformado el país no solo como organismo sino como sociedad, y el cómo el gobierno y los problemas internos se nos escapan de las manos, y no hacemos nada al respecto. El coro y el nombre hacen referencia a la historia de Caín y Abel. En Génesis se cuenta la historia de Caín, el primogénito de Adán y Eva, y Abel, su hermano menor. Cada uno decidió hacerle una ofrenda a Dios. Este aceptó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Esto lo llenó de envidia y celos, lo que lo orilló a matar a su hermano, por lo que fue confrontado por Dios. Este lo castigó condenándolo a una vida errante, y a que la tierra que sembrase no le diera fruto. Posteriormente fue desterrado de la nación del Edén. Tras eso, vagó hasta llegar a Nod, donde tuvo un hijo con una mujer local. Finalmente funda una ciudad en honor al nombre de su hijo. Por otro lado, tenemos a Un País Raro, el séptimo track de Fierro por la 300. Una canción que nos narra la historia de un país condenado por sus propios habitantes, descritos como Un montón de extraños en una prisión, encerrados. Nos habla de esa nación sin identidad, fragmentada y corrupta a causa de la individualidad y la apatía de quienes lo habitaban, que los hacía alejarse, ignorarse e incluso matarse entre sí. Menciona que cuando es momento de celebrar o cuando ocurre una catástrofe es cuando todos conviven, se unen, y se tratan como hermanos, gritando con orgullo y desde el corazón sobre su gran nación. Ahora ustedes díganme si no hay una gran relación entre estas dos canciones, porque para mí está bastante claro, aunque van por lados distintos, podemos notar muchísimas similitudes en la narrativa. Aunque la nación de Caín resulta mucho más cruda o negativa ante el mensaje que intenta transmitir, y a pesar de eso siguen siendo muy similares o con un mensaje parecido. El miedo a flor de piel es la octava canción del álbum Érase una vez en el noroeste, la cual nos narra el terrible desenlace que decide tomar una joven, que decide arremeter contra quienes la acosaron y abusaron durante mucho tiempo, con un arma de fuego. El verso ella carga fuego bajo el brazo, y no tiene miedo de usarlo, nos lo explica. Esta chica también fue dejada de lado o ignorada por sus conocidos, minimizando sus problemas diciendo no es para tanto o estás exagerando. Esta canción habla de aquello que motiva a muchas víctimas de diversos abusos a manifestarse de alguna manera. Y siento yo que más que el mismo abuso, es el sentimiento de ser minimizado, excusándose en que otros también sufren, y hay víctimas en todos lados. Es la apatía y el desinterés por apoyarlos lo que los lleva a terminar tomando decisiones más extremas, o en ocasiones, decisiones mucho más lamentables como el suicidio. Siento que un tema como lo es abrirse y expresar lo que estás sintiendo, y especialmente sobre este tipo de problemas, son de los mayores retos en los jóvenes, y es por eso mismo, ese temor a ser rechazados y minimizados por aquellos que deberían apoyarlos. Es el sentimiento de la impotencia y el coraje que causa. Ella ha vivido algo que no entiendes, no una ni dos ni muchísimas veces. Toda una vida tendrías que sentirlo, el miedo a flor de piel siempre. Casi al final se menciona que aquella chica ha concretado su venganza, y no sabemos si se refiere a sus acosadores, aquellos que la dejaron de lado. Se explica como nunca nadie hizo nada por ella, o a evitar que todo tuviera ese desenlace desastroso.
Antes de que nunca jamás tal y como lo conocemos ahora existiese, existió otra banda con el mismo nombre, que posteriormente fue utilizado para el proyecto alternativo de Omar, Jamás Nunca, y todo nos lleva al álbum que lo comenzó todo. La Redención de los Ciegos es un disco de 2004, 3 años antes de su disco homónimo. Este contiene 10 canciones completas de rock progresivo. Quizás ni siquiera sabríamos de la existencia de estas canciones si Omar simplemente no hubiera escuchado a algunos que le pidieron esas canciones, probablemente amigos cercanos por pura nostalgia. La verdad, cuando descubrí de la existencia de este álbum yo aluciné totalmente, y más al escuchar tremendas joyas enterradas. Son unas putas rolotas que vale totalmente la pena escuchar. En 2021, Omar fue diagnosticado con Asperger, un trastorno del espectro autista, que afecta mayormente la comunicación y las interacciones sociales. Este trastorno se caracteriza principalmente por las conductas o acciones repetitivas. Estas personas suelen tener tanto problemas como virtudes muy poco comunes, y se puede notar en el tremendo talento que tiene Omar como compositor. En la publicación donde explica esto, además de contarnos una curiosa anécdota que le dejó su trastorno, Omar durante la primera semana de clases siempre se las arreglaba para faltar la primera semana, para evitar la tortuosa situación de tener que presentarse ante sus compañeros y participar en esa irritante actividad que están obligados a hacer siempre. Pero en una ocasión, él asistió después de ese lapso de tiempo, descubriendo que les asignaron equipos con los que tendrían que trabajar en sus proyectos. Para evitar que los demás descubriesen que no tenía equipo y se lo asignaran y tuviera que tener contacto humano total, ideó un plan para escapar. Finalmente se preguntó cómo podía hacerle sabiendo que la maestra dejó claro que con ese equipo trabajaría el semestre entero, y no podía permitirse reprobar de una manera tan ridícula. Entonces descubrió en el manual escolar que no podía reprobar si se daba de baja. ¿Y qué decidió? Dar de baja la materia y dejárselo a su yo del futuro. Entender y aceptar tu condición es algo muy importante no solo para vivir en paz sino para poder manejarlo y sobrellevar muchas situaciones que en ocasiones parecerían aterradoras. Personalmente tener que lidiar con mi ansiedad es algo con lo que he batallado toda mi vida, y es algo que he aceptado y he aprendido a manejar de una mejor manera, ya que controlar como tal no se puede, y son cosas que jamás podremos cambiar o controlar de nosotros. Todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido un encuentro interdimensional de algún tipo. El mío sucedió hace ya bastantes años y no se ha vuelto a repetir. Yo me encontraba muy desanimado por un asunto de desamores que me tenía bastante cabizbajo, por lo cual decidí acudir al llamado de mis congéneres a ingerir cerveza de a litro en envase retornable. La reunión fue a unas cuadras de mi casa. Al llegar todos los presentes se refrescaban con singular alegría y charlaban sobre las usuales nimiedades. Al poco tiempo de ser copartícipe de la ingesta noté que algo no estaba bien. Empecé a sentirme más atarantado de lo habitual, en una corta escala de tiempo. El problema se empezó a acrecentar al punto que tuve que usar el protocolo de evacuación de emergencia para dichas situaciones. Tras mencionar de manera discreta que iba al baño, salí del lugar en cuestión y me dirigí a mi hogar. No había avanzado ni siquiera un par de casas cuando sentí que las piernas me fallaron y tuve que apoyarme en una reja. Algo definitivamente estaba mal.
No duré ni un par de horas en aquel lugar y jamás había tenido ese tipo de reacción en mi cuerpo. Me reincorporé y empecé a caminar con toda la calma del mundo. Al llegar a la esquina me tomé el tiempo suficiente para voltear a ver la calle en ambas direcciones. Recuerdo haber pensado, así es como suceden los accidentes, por lo cual intenté ser extremadamente precavido. Crucé la calle sin problemas y empecé a sentirme optimista. Seguí caminando y de nuevo empecé a sentir que algo no marchaba bien. Al principio no lograba ubicar cuál era el problema en cuestión, hasta que me di cuenta que todo se estaba poniendo de color negro. Creo que ahora sí estoy en problemas, me dije a mí mismo. Me detuve y traté de usar al máximo mi concentración para evitar que una catástrofe sucediese. Justo cuando parecía que las luces se iban a ir por completo, poco a poco me regresó la visión. Me sentí muy afortunado, pero al mismo tiempo un poco avergonzado, porque estaba parado frente a una pareja de edad mayor que gozaba del fresco de la noche sentada en su porche. Traté de actuar de la manera más natural y saludar a los parroquianos como se acostumbra en las ciudades chicas. Seguí caminando hasta que llegué a mi casa sin mayor contratiempo que el poder atinar la llave en el cerrojo. En ese momento recuerdo haber pensado: ¿qué sentido tiene vivir la vida si no va a ser como yo quiero? Inmediatamente me sentí lleno de asombro y vergüenza. ¿Qué clase de ser más pusilánime dice algo así? Como si el universo estuviera obligado a cumplir caprichos absurdos a cualquier transeúnte alcoholizado. Me fui a mi cuarto, me acosté y me quedé inmediatamente dormido. Al día siguiente me vi en la pena usual que trae la resaca, pero en especial con la pareja del porche, que le tocó observar mi desvarío temporal. De pronto algo me pareció fuera de lugar, no podía ser posible. Me levanté y salí de la casa. Caminé al lugar de los hechos, donde casi me desmayo y corroboré mis sospechas. Esa casa estaba abandonada desde hace bastante tiempo. ¿A quién carajos vi anoche sentado ahí? Bueno, creo que la respuesta era muy obvia. Un mal de amores y un par de caguamas son la ruta más corta a un universo paralelo. Anacleto, contesta ese teléfono. No puedo, jefe. Estoy cagando. Tú, Demetrio. Yo tampoco puedo. Estoy haciendo mi tarea. ¡Pámpilo! ¿Qué puta madre quieres? ¡Contesta el teléfono! No puedo, estás chingando. Chinga tu madre, pendejo. Contéstalo tú, güey.